Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Consultorio Abierto, su podcast. Bien, pues algunos ya me conocen del episodio pasado y si no me presento rápidamente, mi nombre es Alejandro, soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad de Guadalajara en México. Y del lado de mi colega Martín, que le permito se presente. Gracias, Alejandro. Martín Berna, mi nombre. Yo soy de Argentina, egresado de la UBA, licenciado en psicología. Y bueno, este es el segundo capítulo de Consultorio Abierto, un espacio que abrimos online Ajá. para revisar consultas de las redes, darles alguna respuesta eh, de las mismas que quizá daríamos en nuestro propio consultorio, sabiendo las distancias, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Martín. Bueno, de la mano de mi colega y amigo Martín, como bien lo menciona, vamos a estar hablando de temas comunes que extrajimos de la web, específicamente Facebook, textos de consultas online, en donde nosotros, a partir de nuestros conocimientos, pues trataremos de dar una orientación o un bosquejo, más o menos una probada de lo que pudiéramos hacer cada uno de nosotros en consulta ya como tal. Bien lo dijo Martín, pues tomando en cuenta la distancia de lo que significa consultorio abierto, que es un podcast, no es psicoterapia, y lo que es la psicoterapia, ya delante de un psicoterapeuta. Bueno, Martín, pues ya dimos la bienvenida y no sé, podemos comenzar si gustas con la primera nota del día. Sí, claro. Buenas tardes. Busco ayuda. Mi señora es una persona que cambia de personalidad todo el tiempo. Entendemos por señora la pareja, ¿no? Dice, es agresiva, me golpea, dice muchas cosas fuertes que duelen. Estoy cansado de esta situación, quiero ayudarla porque realmente la amo. Si no, no seguiría con ella. Pero tampoco puedo aguantar tantos malos tratos. Y que mi niña lo vea todo. Tiene 8 años y se está criando viendo estas horribles situaciones. Hay veces que son tantas las cosas y no puedo calmarme que he pensado hasta en quitarme la vida. Pero sigo, quizás me falta el valor para hacerlo. Desde ya muchas gracias. Esa es la consulta. Bueno, sin duda es un tema complicado el que nos menciona la persona anónima, por supuesto. Yo aquí rescataría dos cosas significativas o a subrayar. Una de ellas es, quisiera quitarme la vida. A ver, esto es importante porque vamos a profundizar más en este problema. Sin embargo, en general, para las personas que tengan algún problema de cualquier índole, en donde ya tengas algunas ideas o pensamientos suicidas, hacerte la siguiente pregunta que yo le llamo, Martín, la pregunta mágica, que es, imagínate que tienes una lámpara, la frotas, sale un genio y le pides un deseo que resuelva tu problema. ¿Aún así te quieres suicidar? No, porque en realidad en el fondo nadie se quiere suicidar. Lo que quiere es resolver su problema, pero se ha quedado sin alternativas. ¿Para qué sirve un psicólogo? Para ofrecerte alternativas profesionales, no solamente alternativas, sino profesionales, desde la literatura en psicología, sobre determinados problemas de la vida cotidiana. Ahora sí vamos a profundizar en el problema contextual, el cual parte esta persona para hacer su consulta, ¿no? Que es violentado por su señora y que entonces pues también le preocupa esta agresión, además de la agresión misma, pues porque su hija de 8 años está viendo esto. También mencionar lo siguiente, hay que entender que en psicología lo que importa no es la madre biológica ni el padre biológico, sino la función paterna y la función materna. En otras palabras, que vale más un distanciamiento de una relación que no está funcionando, en donde a lo mejor la niña o el niño, en este caso niña, encuentre una figura materna en la abuela, en la tía o en alguna conocida, no lo sabemos. O sea, vale más una figura materna sana, aunque no sea la biológica, que una figura materna biológica, madre, pero que tenga ciertos rasgos de agresión o de violencia hacia los demás. Claro. Ahora también hay que poner sobre la mesa lo siguiente, ¿no?
Una gran pregunta, me parece en este caso, o al menos yo comenzaría con esa pregunta con respecto al que le golpea, sería, ¿y por qué sostienes eso? ¿Por qué permites que siga pasando esto? O sea, lo lógico sería, me parece, y no tan lógico porque, eh, a ver, cuando digo lógico, digo que sería lo coherente, pero es muy común cada vez más ver violencia, ¿no? Pero lo más coherente sería que si estás siendo violentado por alguien, tomes distancia física y o emocionalmente. Y la gran pregunta sería, ¿por qué no lo has tomado? Seguramente hay razones suficientes, razones importantes para la persona para quedarse allí y tolerar esa violencia. Y para esto, pues estamos nosotros, para vislumbrar cuáles son esas razones. Muchas veces la persona no las tiene clara. Muchas veces son razones que aparecen en el plano de la inconsciencia. Y para esto, pues es importante ir indagando, eh, partiendo de la idea filosófica del asociacionismo, pues ir descubriendo dónde está la cadena de ideas y de pronto llegar a la idea clave que está sosteniendo precisamente que ese acto de violencia se vaya repitiendo. Bueno, esta es mi percepción, Martín, y adelante, con gusto. Bueno, ok, muy bueno. Lo que, a ver, en este caso particularmente, no por el caso me refiero, en este momento que lo leo toda esta Sí, información y se me ocurre algo, realmente me doy cuenta que se puede empezar por varios lugares. En este caso, ya habiendo vos dicho lo que comentaste, a mí me llamó la atención lo del cambio de personalidad. sí, Por lo menos se me ocurriría preguntar eh, con más detalle qué es este cambio de personalidad. Me animo a imaginar que es un día ser agresivo, otro día ser amoroso, a lo que seguramente se está refiriendo, lo cual probablemente sea lo que facilita esto que vos planteabas también, de cómo se sostiene esto. Bueno, esto seguramente si es así, si nos confirma el paciente que es así, nos va a dar a entender si es esto lo que facilita el sostenimiento de esta situación. ¿Sí? Así como también lo debe facilitar algo de la hija que tienen en común y la convivencia que tienen juntos, esta cuestión del no separarse, ¿sí? Por los hijos, eh, que es medio como un clásico de las parejas con hijos que se llevan mal y eligen no separarse por los hijos, que, bueno, hay razones para no hacerlo, pero también hay razones para hacerlo porque en definitiva es el bienestar de todas las personas y sosteniendo claro. esta conflictiva estamos yendo por la vía contraria. Ujú, Entonces, dilucidar un poco qué es esto de cambios de personalidad puede sí, ser un buen comienzo. También para conocer a la persona qué percepción tiene del otro, de su pareja, eh, sí, para, digamos, darle lugar y valor a lo que nos está contando, pero al mismo tiempo eh, saber de quién estamos hablando, de alguien que no conocemos y que a ver si se entiende. Tenemos como que bajarle un poco el nivel a esa demonización, si querés, de la exacto. otra persona, porque en algún sentido, sí, claro, no sé si es la palabra, ¿no? Pero como es demonizante que estás conviviendo con alguien que quizá empieza tratándote bien, pero a la primera de cambio empieza a tratarte como, como un objeto, como alguien que no tiene valor. Claro. ¿Sí? Eh, eh, ¿qué es lo que sostiene la situación? Que en cuanto vea que peligra algo de, de la familia, si querés, o del vínculo, va a volver al rol amoroso y en cuanto vea que toda la cosa funciona normalmente, Sí. va a volver a la carga con agresión. Probablemente, estoy un poco jugando con las posibilidades, pero
basándome en esto que leímos, empezaría por ahí seguramente. Descontando De que me acuerdo. estoy saltando la parte del suicidio, pero no es, ¿cómo decir? Bueno, lo digo al revés, es como a propósito, un poco me lo salto a veces como para dejarlo para más adelante y que no parezca tanto como que uno se altera muy fácilmente por, uy, me están hablando de suicidio. No voy a dar por sentado que la persona está esperando Sí, suicidarse. Sí, seguramente llamar la atención de uno, pero en algún sentido, viste, restarle sí. a A- esa parte para saltar a algo que es mucho más concreto. Atiendes el fondo, ¿no? O sea, lo que Sí. dicen los gestaltistas, no, no que seas gestaltista, pero lo que dicen los gestaltistas, fondo y figura, o sea, Ujú. sí, la figura puede ser, la persona no tiene salida o se siente que no tiene salida, pero el fondo es que realmente no encuentra cómo solucionar un problema más práctico, que es el de la violencia en Claro. casa. Y lo que mencionaste me parece súper interesante, eh, cómo, cómo en muchas ocasiones, sobre todo en cuestiones de enamoramiento, ¿sabes? O en cuestiones de relaciones de pareja, nos Ujú. cuesta integrar realmente lo que está haciendo la persona, al menos actualmente. Y cuando digo integrar es que fragmentamos. Diría Slavoj Žižek, ¿no? No amamos al otro, sino amamos su basura. Entonces, quizás ese cambio de personalidad, no, no, no sé si sea nada más que, no sé, porque tampoco conocemos a la persona, no sé si sea nada más que la persona tiene comportamientos agresivos y que hay que aceptar que los tiene al menos hoy. Quizás mañana no, y con mañana me refiero a un proceso que tome la persona y también mejore pues su forma de comunicarse con los otros. Pero hoy sí, hoy tiene carácter agresivo y también es dulce a lo mejor, no lo sé. Cuando dice cambios de personalidad estamos especulando, ¿no? Pero Ujú. esos cambios hoy es lo que constituye la persona hoy. No sabemos si mañana sea la misma, pero hoy sí, y es muy difícil para la persona que ama a alguien o está enamorada, alcanzar a ver que no es perfecta la otra persona y que es dañina en ciertos puntos. Y yo creo que por ahí podríamos, perdón, comenzar a indagar un poco más. No, Sí, sí. no sé si quieres que pasemos al siguiente o quieres agregar algo también con respecto a esto que dije. No, era Ujú. justamente lo que decías, lo que hubiera cerrado, así que está bien, pasemos nomás. Muy bien, entonces vamos a continuar con la consulta número 2. Dale. Estoy en terapia hace un tiempo, un principio sentí que me ayudaba, pero hoy por hoy no siento, no veo, no noto avances en ningún sentido. Es más, mi terapeuta bosteza durante las sesiones con C, me confundí, me sé que eran sesiones y revisa su WSP, WhatsApp, no me dan ganas de seguir con él. Tengo las ganas de seguir en terapia, mas no con él. Alguien que me ayude. Cierra con eso. Bueno, ¿Quieres ok. comenzar? Ujú. Sí, no hay mucha información de la persona, más allá de que mantenemos el anonimato, ¿no? Sí. No sé de qué edad y género hablamos, pero Ujú. fuera de eso, que no es lo más importante solo para ubicarme a mí. Sí. eh, a ver, hay dos informaciones importantes. Una que hace terapia y quiere seguir, pero que la otra información es que ya está haciendo y no le está funcionando, o por lo menos el terapeuta no están confluyendo en un trabajo en conjunto las dos Sí. partes. Lo cual es muy, no esa parte, la primera parte o todo en su conjunto es muy valioso porque, eh, como te digo, no sabemos de qué persona estamos hablando, pero Ujú. es alguien que en algún momento tomó la decisión de hacer la terapia, comenzó y a pesar de la adversidad, digamos, Sí. elige seguir sin necesariamente empantanarse en esa situación en la que ya está. Sí. Bueno, ni hablar que porque está pidiendo ayuda o consejo en una red. Eh, ¿Qué podemos decir de esto en particular? Ujú. No notar avances
habría que revisar. Es un buen comienzo para una segunda terapia, si querés, o por lo Sí. menos si me presentan solamente esta información, quizá empezaría por darle más detalles a qué es que no avanzabas, cuál había sido tu consulta, Sí. eh, por por dónde fueron. Un poco a mí me interesaría saber cómo avanzó el Ujú, terapeuta, ujú, pero a modo de encontrar fallas en la dinámica de paciente-terapeuta, ¿sí? sí. No a modo de a ver cómo le genero una crítica al Ujú, colega, no es de mi interés por lo menos, ujú. sino al obtener información, entre otras cosas, para que no se repita, Sí, ¿sí? Porque siempre va a terminar siendo la palabra del paciente y yo no voy a saber qué es lo que tendría el otro terapeuta para decir, bueno, salvo que por conexiones mm, pudiera facilitarme el contacto con el otro terapeuta para comunicarnos, pero exactamente. haciendo de cuenta que eso no va a pasar, es esta mi propuesta. Y después, por otro lado, esto lo que por lo menos él advierte es el tema de los bostezos, ¿sí? Sí, Que realmente es muy desagradable. De cualquier manera, no es que por eso no sea analizable, ¿sí? Del bostezo hay muchas teorías. A mí, a ver, ¿cómo decirlo? Como que quisiera que no sea una cuestión de gustos, pero como son muchas las teorías y no tantas las certezas respecto al sí, bostezo, sí, me gusta pensar que en aquella teoría como del cooler de la computadora, que lo que sí. hace es, digamos, traer Ujú, aire frío al paladar como una zona que está en pleno contacto con el cerebro, y ujú, entonces eso sería una respuesta a una especie de calentamiento, teniendo ujú, en cuenta que el cerebro es la parte del cuerpo que más energía consume, ujú, o más glucógeno demanda. ujú, Por tanto, a veces cuando em, informalmente decimos estamos saturados, ujú. tiene un poco que ver con eso, estar pensando muchas cosas a la vez. Y a veces estar escuchando a alguien y procesar la información, ni hablar la cantidad de condiciones, si es un horario en el día que uno ya Sí, está muy cargado de trabajo o lo que fuera, sí, eh, a veces puede ser un signo de cansancio, a veces sí. puede ser un signo de sobrecalentamiento, de que necesita mantenerse activo el cuerpo porque está trabajando, todavía uno está trabajando. Entonces, como que entiendo que como lo dice este paciente, es del Sí. estilo, siento que lo estoy aburriendo, siento que no quiere estar ahí escuchándome, que Ujú, me desprecia, ujú, y podría haber algo de todo eso, si ujú, es que es eso a lo que el paciente se refiere. Pero ujú. también puede ser una forma de mantenerse en pie, o sea, el bostezar como desperezarse y volver a estar, porque es inevitable, es Sí, una conducta inevitable, eh, exactamente. un comportamiento inevitable. Así es. Pero creo que por lo pronto no mucho más podría decir de eso, pero comenzaría Sí. por ahí. Bien, pues de maravilla lo que mencionas. Sí, es cierto que estas cuestiones humanas como bostezar, de pronto, qué sé yo, voltear a la ventana y perderte un momento, bueno, son cuestiones humanas. En el mejor de los casos, pues no ocurren, pero recuerden que los psicoterapeutas somos seres humanos y quizás si llevas 10 pacientes, por más pasión que tengas, tu cuerpo sí te dice, tienes sueño, ¿no? Estás cansado, por más amor que tengas a tu profesión. Y también algo que mencionas, Martín, que me parece importante para subrayar, es precisamente esta parte de,
¿Qué relación tenías con el psicoterapeuta? De hecho, los psicoterapeutas sistémicos sostienen que gran parte de la ayuda psicoterapéutica tiene que ver con qué relación tienes con el psicoterapeuta. O sea, si te sientes cómodo, si no te sientes cómodo, si te sientes tranquilo o no te sientes tranquilo. O sea, tiene mucho que ver también con esto que llamamos los psicólogos rapport, con cómo conectaste con el terapeuta. A veces, vamos a ponerlo así, eh, puedes ir a consulta con el mejor terapeuta de tu ciudad, entre comillas, y que no resulte contigo. Y puedes ir con el peor, entre comillas, y que resulte contigo. Sí es muy importante la relación que se tiene psicoterapeuta-paciente. Algo que también mencionas, Martín, sí, no es menester del psicoterapeuta preguntar cuál fue su técnica, su modelo, su marco para avanzar contigo. No es menester preguntarlo para hacer una crítica epistemológica o qué sé yo, filosófica, no. Pero sí es importante saber qué técnicas estuvo aplicando y que a lo mejor contigo no estuvieron funcionando. ¿Por qué? Sería una buena pregunta. ¿Por qué? Comenzar por allí. Y además de eso, pues quizás también preguntar, mmm, bueno, creo que está tácito, pero igual casi a manera de pregunta retórica, mmm, ¿es tan importante realmente tener atención de los demás? O sea, realmente sí te lastima mucho que alguien por 10 segundos se nota desinteresado en tu charla. Lo más seguro es que nos diga que sí, para hacer un post así, lo más seguro es que nos diga que sí. Y después seguirá la siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Sientes que realmente no le interesas a los demás? ¿Sientes que tu conversación es aburrida? Y quizás diga sí, ok, ¿desde cuándo comenzaste a sentir esto? Desde mis 9 años. ¿Cuándo? Cuando mi mamá y mi papá trabajaban y me quedaba sola en casa, y cuando llegaban del trabajo, yo esperaba que me escucharan. Y sin embargo, sentía que lo hacían de mala gana. Ok, ¿y por qué crees que lo hacían de esa forma? Porque a lo mejor, no sé, por ahí puede estar el pensamiento irracional, como dicen los cognitivistas. Y quizás nosotros, como psicoterapeutas, ir plasmando un diálogo socrático en donde, tal cual lo hiciste, Martín, pues mostrar otras versiones del mismo hecho, ¿no? Bueno, quizás no te escuchaban porque también son seres humanos, llegaban cansados. Y justamente te pasa en la adultez lo mismo, que si alguien se cansa, piensas que es por ti, y no, es por otra serie de motivos, menos tú, quizás. Puede que sí, no lo sabemos. Pero hay otras alternativas que hay que considerar también y no caer en un reduccionismo o en una visión de túnel que se le llama también en terapia cognitiva, que sería solamente veo aquello que confirma mi creencia, ¿no? Bueno, pues yo iría por ese lado. Bueno, sí, ni Pasamos. hablar que. Ah, Porque ni hablar que tener en cuenta en todas las posibilidades que ese terapeuta, eh, por alguna razón, quizá no funciona, quizá el terapeuta también, o por poca experiencia, o por una situación de la vida personal, vaya a saber, no puede atender y al mismo tiempo no puede dejar de atender. uh-huh. Como básicamente lo que estoy diciendo es no puede derivar, Bien, ¿sí? sí, cierto. Porque quizás no puede atender a ese paciente, quizás no puede atender a muchos pacientes, quizás Uh-huh. no es el área en el que mejor le va y simplemente lo hace para mantener un ingreso, podría ser también. Me refiero a que haga trabajo en muchas áreas, ¿sí? Sí, Eh, digamos, posibilidades hay muchas. También puede ser la misma terapéutica de, sí, de ese terapeuta, del sí. estilo estar forzando a que Mm, algo acontezca, ¿sí? sí, Y ese algo estoy de acuerdo. acontezca en el mejor de los casos sería esperar que el paciente diga algo, que plantee, aunque sea una pregunta, como, no sé, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Le aburro? ¿Le molesta lo que le cuento? Algo, ¿no? Eh, para mí yo no apostaría a eso, trataría de no apostar a eso, pero a lo que voy es a que quizá
podría ser el formato terapéutico de un terapeuta, y este paciente simplemente no va a responder a eso, más bien se incomoda y prefiere irse. Habrá que ver qué pasó realmente, ¿no? Pero este terapeuta no estaría pudiendo hacer algo al respecto. Entonces tiene su valor, repito, como al comienzo, que esta persona siga buscando su espacio de trabajo terapéutico con quien sea que le funcione, sin estancarse, porque además se está perdiendo plata, entre otras Sí, cosas. Bueno, completamente. hasta ahí. Bien, Bueno, leo el último que tenemos, el último caso. sí, adelante. Último caso. Bien, dice, buenas noches. Necesito de un consejo, por favor. Mi esposo se tuvo que ir a trabajar a otro estado. Eh, ya sé que no es de Argentina, ¿no? Ujú. Apenas es el segundo día sin él y me quiero morir. No es lo mismo. Lo extraño y aparte de eso, me da mucho miedo estar sola en casa. Sobre todo por las noches, el corazón me late al 100 del miedo que siento y no me deja dormir. Hasta ahí. Bien. Bien. Bueno, esta consulta está breve. Sí. Mm, es algo que en los últimos tiempos puede pasar seguido, Martín, Ujú. que por cuestiones laborales, pues alguna de las partes de una pareja se vaya y esto implica un cambio, como lo dice Kurt Lewin, el espacio vital, pues es lo que va a determinar a final de cuentas tu comportamiento y yo le sumaría, pues cómo te sientes también. Vamos, que tampoco somos pasivos ante el ambiente, pero es un condicionamiento del ambiente. O sea, es la plataforma en donde te paras para sentir. También cuenta mucho la capacidad de construcción cognitiva, diría, o mejor dicho, cómo entiendes los fenómenos para tener en cuenta cómo te sientes, pero también lo que está pasando. Bien, cuando hay un cambio en tu ambiente, regularmente hay un cambio en ti. O sea, es una relación permeable ambiente-organismo. Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, yo comenzaría con esta paciente preguntándole algo como, ¿te da mucho miedo estar sola en casa? ¿Miedo a qué? ¿A qué pasa qué? Exactamente qué. Ir especificando ese miedo, Ujú. seguramente lo logremos, me suele pasar con mis pacientes, que a veces algo muy ambiguo lo vamos aterrizando a algo muy concreto, con preguntas, claro. Y quizás diga, bueno, miedo, y se me está ocurriendo porque no tiene que ser así, pero no Sí. tengo de frente a la persona, a la Ujú. consultante, pero quizás diga, miedo a que un ladrón se meta a mi casa. Bueno, ¿te parece que esto pudiera ser probable? ¿Vives en una ciudad peligrosa? ¿En un barrio peligroso? Claro. No, la verdad es que no. Bueno, entonces quizás podamos estar hablando de un pensamiento irracional. O quizás miedo a que eh, qué sé yo, supongamos que tienen hijos. Ujú. Miedo a que mis hijos crezcan sin una figura paterna de apoyo, lo que comentábamos antes, ¿no? O Ujú. sea, quizás un hermano, este, tu papá o alguien pueda servir de apoyo para eso también. Bueno, depende cuál sea el miedo, podemos buscar la estrategia adecuada para que cumplas esa necesidad que tienes hoy sin tu esposo y que sí se cumplía Ujú. cuando estaba tu esposo. Es como Claro. entender que la presencia del esposo era una forma de solventar una necesidad. ¿Cuál necesidad? Es la gran pregunta. Identificamos la necesidad y ahora creamos una nueva estrategia, una nueva forma, Ujú. palpándola sobre la realidad. Esa sería mi forma de trabajar ese caso. Sí. Bien. Sí, sí, seguramente esto, arrancar por ahí nos lleve a hilar la historia de la pareja y de antes de la pareja. Por ejemplo, no sé si esto es una consultante, si era una cuestión de que antes de estar en pareja nunca estuvo sola. Me refiero, Ujú. por ejemplo, a vivir sola. Eh,
y quizás vivía bajo el ala de los padres o de su padre varón o de sus hermanos mayores varones o algo por el estilo, no para llevarlo a una cuestión de género, sino para identificar si Sí, hay una situación de protección, desprotección, y que de repente se encuentra la persona en situación de que se siente constantemente protegida, por lo menos ahora con su pareja, hasta el momento que se va de viaje. O sea, desde el primer momento, a menos sea una simple cuestión de ansiedad, pero el primer, segundo día no lo tolera. ujú, Hay cero tolerancia. Entonces, quizás nos tengamos que, si es que es eso, como lo planteo, va a haber que remitirse a, bueno, cómo se historizó tu vida eh, en tus modos de convivencia previos a esta convivencia con esta pareja. Nada, una hipótesis que podría ir por ahí, otra simplemente es que nos hable de su pareja, a ver de quién estamos hablando y a ver si eso nos da una explicación de por qué se siente con miedo. A mí me da desprotección por esto del miedo, ¿viste? sí, El no poder dormir, es como que ya nos lleva, ¿viste? A pensar miedo en la noche, la pareja no está, porque también podría ser miedo de que le pase algo a la pareja, ¿sí? Entonces hay que ver si es eso, si es algo que le pase a ella. eh, Quizá eso nos daría cierta información con una mejor resolución. completamente. Sí, tal cual. Yo creo que mm, lo importante sería especificar completamente, como bien mencionas, m- miedo a qué y segunda pregunta, ¿por qué es tan exacerbado? O sea, miedo, digamos, es una emoción común. Todos los días tenemos que sentir miedo de algo. Eh, vamos, el miedo es lo más natural que hay. Ujú. Todos estamos con incertidumbre de un montón de cosas, ¿no? Pero ¿por qué es tan incontrolable? ¿Por qué de pronto sobrepasa la sensación de tranquilidad, ¿no? Porque de pronto el miedo ya abastece. Bueno, esa sería una gran pregunta. ¿Y miedo a qué? ¿Y qué podemos hacer? Pero bueno, solamente podríamos saber con seguridad, pues una vez indagando frente a frente con la persona. Aquí estamos especulando, pero decirles allá en casa, quienes nos escuchan, que es eso, el miedo no es malo. De hecho, hay teóricos que mencionan, y sostengo también yo, no hay emociones negativas. Todas las emociones tienen la función de protegernos, la función de cuidarnos y de buscar nuestro propio bien. Por lo tanto, si hay miedo es porque temes a una amenaza. Otra gran pregunta es si la amenaza es real. Si es real, ¿cómo te proteges de ella? Si no es real, bueno, hay que trabajar esa parte de, reitero, el pensamiento irracional y, y preguntarnos también si esa funcionalidad del miedo no está cubriendo otra necesidad que no estamos viendo. Sería con lo que yo concluiría este último tópico o última consulta. Bueno, de mi parte, con esto último que decís, directa o indirectamente abordar este miedo aparentemente irracional, eh, directa o indirectamente, le- el propósito de la intervención es educar, digamos, a la persona en tanto directa o indirectamente, es la tercera vez que lo digo, va a ir hacia otros miedos, ¿sí? Próximos o más lejanos, porque pienso, quizá la pareja vuelve, listo, se terminó el miedo, pero aparece otro que es el miedo a que se vuelva a ir. El miedo a que, no sé, no me cuente Ujú, sinceramente todas las cosas que hizo en su viaje. Eh, ujú, el miedo a que si se vuelve a ir ya no vuelva, porque no sé, se demoró más tiempo del que dijo que iba a demorar. Un montón de cosas, pero de repente
nos damos cuenta que sistemáticamente la persona puede que sea permeable a miedos irracionales, ¿sí? Por una simple inseguridad. Simple, claro. me refiero a que se aborda solo en la seguridad, no porque ser inseguro sea algo simple. Sí. Entonces, está bueno el abordaje en esto acotado al miedo que se le presenta, para que de alguna manera entendamos cómo funciona la persona en su día a día y darle un marco a todo eso, seguramente, o es de esperar, o lo que por lo menos yo apuesto cuando trabajo con un paciente, es que lo que pasa ahí en sesión en esa hora semanal, aunque sea una vez a la semana, es muy poco para la vida cotidiana. Entonces hay que dejar algo que la persona se pueda llevar para usar todo el tiempo. En alguna manera de decirlo más o menos sencilla. Entonces, quizá educar en ese tema le va a servir para siempre. Esa sería la apuesta. Completamente. Bueno, Muy hasta bien. ahí por hoy. Bueno, pues ha sido un placer haber compartido este espacio contigo, Martín. Un placer también que Igual, ustedes que están en casa nos hayan escuchado. Ya saben, si tienen alguna consulta, la pueden dejar aquí en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle en compartir, también denle en suscribir y like. Y estamos para seguir con esto, continuar. así es. Y nos ven nuestros contactos también en las redes, están en el canal. Están los links en la descripción también. Y nos veremos la próxima con otras consultas. Abrazo.